canal después. Así que bueno, ahí tenemos lo que es el movimiento circular. Es un movimiento que siempre está a la misma distancia del centro. El movimiento rectilíneo es un movimiento recto, dijimos. Y hay otros movimientos como ovalados o elípticos que no tienen la misma distancia. En el movimiento circular siempre tiene la misma distancia al centro. Esa es la condición del movimiento circular. Bien, seguimos. ¿A qué se llama periodo de un movimiento circular? ¿A qué se llama periodo de un movimiento circular? Ahí lo vamos a ver. Si usted sabe alguna de las respuestas, me va diciendo. Si no, es una R, periodo. Ah, yo tengo otro marcador. Compré un marcador rojo para que quede mejor esto. El periodo. Se usa la letra T para periodo. Y es el tiempo que demora en dar una vuelta completa. O sea, si esto tarda en dar una vuelta, el periodo puede ser, por ejemplo, de 2 segundos. Porque tarda 2 segundos en dar una vuelta completa. Eso es el periodo. ¿Preguntas de eso? No, no, está bien. Es Hasta tiempo. ahí vamos bien. Bien, sigamos con la siguiente pregunta que tenemos ahí en el práctico. ¿Qué es la frecuencia de un movimiento circular? Vamos con esa. Esas pueden ser preguntas del examen. Podría aparecer esa pregunta. ¿Qué es la frecuencia? Frecuencia. Bueno, este mide el tiempo, el periodo, ¿no? Mide el Sí, tiempo que tarda en dar una vuelta. La frecuencia, en claro. cambio, mide cuántas vueltas en un determinado tiempo. Pareciera ser lo mismo, pero ahora explico que no. Capaz, en un segundo, no alcanza a dar una vuelta completa. Claro. Da la mitad de la vuelta, Sí, ¿no? Entonces la frecuencia va a ser la mitad de la vuelta esa, ¿sí? Por 1 sobre segundo, porque se pone así la unidad. Eso significa que da media vuelta en un segundo. Eso sería la frecuencia. La frecuencia. Hay una frecuencia que está, por ejemplo, en. Esto es electricidad, ¿no? Pero está muy relacionado. La frecuencia, por ejemplo, de una lámpara, de las lámparas comunes, se llama 51 sobre Hertz. segundo. Ahora vamos a Ah, charlarlo. sí, 51 sobre segundo. Significa que oscila 50 veces en un segundo la luz. claro. No es que da vuelta, sino que la onda oscila, pasa de positivo a negativo 50 veces. Y Claro. ese 1 sobre segundo se conoce más como la persona el físico que trabajó sobre esto, ¿no? Que es el Hertz, que se escribe HS. Sí, Entonces, en honor a un físico, se le puso la unidad 1 sobre segundo, se llama Hertz. Entonces, la frecuencia se mide en Hertz o en 1 sobre segundo, cualquiera de las dos opciones está bien, pero el periodo se mide en segundos directamente. Y tiene ujú, la letra T mayúscula, no es la T minúscula. T minúscula, tiempo. está bien. T mayúscula, periodo. No serían las periodo. Ahí está. Entonces la diferencia entre el periodo y la frecuencia es que el periodo mide cuántas tiempo demora en dar una vuelta y la frecuencia mide en un segundo cuántas vueltas doy. Claro. Cosa. Por ejemplo, ¿cuál es el periodo de la Tierra?
El periodo de la Tierra y 24 horas. Ese sería, claro, de rotación. Muy bien. Ese sería uno. Ujú. Ese es un periodo, 24 horas. En una hora, la frecuencia sería, podría medirse en horas, ¿no? Pero no Sí, vamos a entrar ahí. Ese es bueno, pero ahí está entendido el periodo. Con esa pregunta ya está perfecto. Bueno, vamos a la siguiente pregunta que tenemos ahí en el cuadernillo o el práctico ese. ¿Cómo se define la velocidad tangencial en un movimiento circular? Ahí vamos a charlar sobre esto que es velocidad tangencial. Tiene un nombre raro, pero no es tan complejo de explicar, ¿no? Movimiento circular, como dijimos, se da en un círculo. Eso para redundar en lo que estamos diciendo. Pongamos un punto de acá, un puntito. Ese punto, voy a ver si puedo dar más luz acá. Perdón, a ver si cambio de luz ahí, si se nota ahí. Capaz se nota mejor ahí. De este punto sale tangencialmente. eso, tangencial. Tangente significa que corta en un punto. Eso es la tangente. Que corta en un punto. Entonces esto cortaría, digamos, si yo lo dibujara hacia lo largo, toca en un solo punto acá. Eso se llama tangente. También nos va a servir eso para análisis, así que nos viene re bien. Tangentes que cortan un punto. Si yo estoy haciendo un movimiento circular, creo que todo lo hemos hecho de revolear algo. Sí, una piedra, digamos, una piedra atada en una soga. Por ejemplo, cuando se Sí. corta la soga, si uno le da muchas vueltas, la piedra no sale girando así, sino que No, sale en no, línea recta. tangencialmente, claro. Claro, entonces, bueno, esa es la velocidad tangencial, que va a ser perpendicular, o sea que va a formar 90 grados acá, con la línea que une al centro, o conocida mejormente como radio. Y esa es la velocidad tangencial. Siempre es perpendicular al radio, digamos. Está bien. Ujú. Esto para tener presente de una velocidad tangencial. Bien, ahí ya tendríamos la 4. Vamos con la 5. ¿Qué es la velocidad angular de un movimiento circular? ¿Qué es la velocidad angular? Esto va a estar acá, primero en el punto A y después va a estar en el punto B, ¿no? En un movimiento circular uniforme, la velocidad tangencial sería la misma. O sea, Claro. sería el mismo tamaño tendremos acá, ¿no? Sería la misma. Y siempre es perpendicular al radio, bueno, todo eso, velocidad tangencial. Perdón. Ahora, cuando esto se mueve, avanza un ángulo. Nosotros vamos a poner ese ángulo que es a ver, lo voy a acercar un poquito ahí para que se vea mejor. Ese ángulo me da la velocidad angular. ¿Qué dijimos nosotros? Le vamos a poner la letra omega. Velocidad angular. ¿Y cómo se calcula la velocidad angular? Bueno, la velocidad angular mide el cambio de ángulo que yo tenga en un determinado tiempo. Entonces va a ser el ángulo final menos el ángulo inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Estas fórmulas creo que las habíamos trabajado en algún otro momento, pero las volvemos a trabajar. Así que la velocidad angular mide el cambio de ángulo sobre el cambio de tiempo. Tiempo. Eso no sale ahí, de tiempo. Ahí sería la velocidad angular. O sea que la velocidad angular es cuánto cambia el ángulo respecto del tiempo. Bien. Vamos con el siguiente. Voy a compartir la pantalla antes que nada.
Después pregunta, ¿con qué expresión se puede calcular la velocidad tangencial? O sea, ¿cuál es la fórmula sería, ¿no? La pregunta. Ah, ¿Cuál es la fórmula para calcular la velocidad tangencial? Bueno, ahora la vamos a ver. No es muy complicada la fórmula. O sea, acá tenemos velocidad angular y velocidad tangencial, ¿no? sí. La velocidad angular es como que saliera para arriba, así. Es un vector que sale hacia arriba. Ahí lo voy a dibujar medio de costado acá, ¿no? O sea, la velocidad tangencial sería la lapicera, este marcador negro, y la velocidad angular sale así, es un vector que sale perpendicular al plano de giro. Esa es la velocidad Ajá, angular. bien. Eso lo nota uno mucho en una bicicleta, porque cuando la bicicleta se mueve, velocidad tangencial, vamos a poner ahí, cuando la bicicleta se mueve, no se cae uno. Claro. Y cuando se para, ¿por qué? Porque sale este vector, que nosotros no lo vemos, pero bueno, yo creo, sí, con la mola uno se da cuenta mucho de eso. Ujú. Cuando uno quiere girar una mola, uno está usando la mola, ¿no? Sí, 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 ya entiendo. Sí, sí, le he usado la moda. Es como que no lo deja. No, Claro, porque tiene... hay una fuerza que lo opuesta que no lo deja girar bien la mola. Sí, yo una vez lo hice con una mola grande de esa, de disco de... Sí, la de 7 milímetros, sí. Sí, sí, que O la tiene de una... 10. Y no, 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 horrible, horrible sensación. Encima que es pesada, pero bueno, Claro, ahí se nota cómo sale por el medio la velocidad angular. claro. Y se usa la regla de la mano derecha, lo voy a subir porque eso no se va a ver ahí. La regla de la mano derecha dice que si esto está girando así, sale para arriba. Está girando la rueda así, sale para arriba. Si la rueda está girando para allá, es para Sale abajo. por abajo. Ajá. Esa es la regla para saber el sentido de la velocidad angular. Hay una fórmula muy fácil para calcular esto. Eh, la velocidad tangencial se calcula la velocidad angular por el radio. Es esa la fórmula de velocidad tangencial. Velocidad angular por radio. Eh, no sé si has estado cerca de un aerogenerador o un molino de viento, esos gigantes, No, ¿no? Yo estuve no. una vez abajo de él en Cutralcó, que hay uno. Y ahora si uno Ah, va para la ruta, ya por la 234 o 232, 232, la ruta que va a sí, Bariloche, sí. se ven los Piedra del Águila. molinos. Piedra del Claro, Águila también. Sí, entre Picún y Piedra del Águila hay un parque eólico ahora. claro. Bueno, ocurre algo. Vamos a tratar de dibujar la situación. Esto tiene tres palas, ¿no? Sí. Ocurre tres palas. Tiene tres palas. Y obviamente las tres palas van a la misma velocidad angular. Obviamente. No podría ir una más rápido porque chocaría con la otra. Van las tres Claro. girando, ¿sí? ¿Tienen la misma velocidad tangencial acá en A que en B? Mm, me parece que no. Claro, ¿dónde va a ser más rápida la velocidad tangencial? ¿En A? En la parte exterior, digamos, de la AFA. En B, claro, porque aumenta el radio. Claro, Bien ahí. Entonces, la velocidad tangencial aumenta a medida que aumenta el radio, porque siempre la velocidad angular va a ser la misma. claro. O sea que mucho depende de dónde es el radio, es la velocidad angular que voy a tener. Seguimos. ¿Qué es la aceleración centrípeta de un movimiento circular? ¿Qué es la aceleración centrípeta? Para explicar esto hay que recurrir a algunas leyes, como la ley de Newton, la ley de inercia. Vamos a charlar un poquitito de eso para poder explicar esto. Newton decía que un objeto siempre se mantiene a velocidad constante a menos que se aplique una fuerza.
una fuerza. Eso se dio cuenta Newton. Es como en un colectivo. Si uno va en un colectivo, ya el que agarró ruta por una parte recta, uno hasta puede caminar arriba del colectivo, sin problema, ¿no? Va tranquilo adelante, capaz va al baño, sube la escalera, la baja. Más o menos tranquilo, vamos a decir. Mucho depende de cómo esté el terreno, ¿no? Si estuviéramos en Alemania, no sentiríamos nada, porque las rutas están perfectas. Acá no, están llenas de pozos. Cuando querés ir a Santa Isabel, Oh, por 25 de mayo, mamadera. sí, Eh, bueno, pero el que se dio cuenta que esta velocidad va a ser constante. Si yo le aplico una fuerza, o sea que acá la fuerza es cero, ¿no? Igual a cero. Si yo de repente llegara y le aplicara una fuerza para allá, esto va a empezar cada vez a ir más rápido. Nos parece re lógico eso a nosotros. Pero la velocidad no va a cambiar a menos que se aplique una fuerza. Y siempre se va a mover en un movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Eso es natural. Cuando dobla un vehículo, uno siente que la cabeza se le va en sentido contrario al giro, ¿no? Si dobla muy claro, rápido. Pero en realidad sí, la cabeza está quedando quieta. Lo que está doblando es el cuerpo y el auto. Pero nuestra cabeza mantiene siempre una línea recta. ¿Por qué explico esto? Porque nosotros, para poder cambiar esta velocidad, supongamos que viene algo con su velocidad normal, ¿sí? En su línea de acción, se va a mantener ahí siempre a menos que yo le aplique una fuerza. ¿Y qué pasa si le aplico la fuerza así, de costado? Vamos a ponerle. Va a salir un vector con el tiempo, esto se va a mover de esta manera. ¿Y qué pasa si yo le aplico una fuerza de este costado? Se me va a ir empezando a generar un movimiento circular. circular. O sea que no existe un movimiento circular si no hay una fuerza. Claro. Normalmente esa fuerza lo hace una soga, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una soga que une acá, entonces la soga, para estar haciendo esto, sí o sí tiene que tener una fuerza que apunte siempre hacia el centro. Siempre, por más que esta velocidad sea siempre la misma, supongamos que fueran 2 metros por segundo, y acá fuera 2 metros por segundo, y acá fuera 2 metros por segundo, como cambia el sentido de la dirección, es sí o sí porque tiene que aparecer una fuerza. La segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si hay una fuerza que apunta hacia adentro, tiene que aparecer una aceleración que apunte hacia el centro. Y esa Claro. aceleración, la aceleración que permite el movimiento circular, se llama aceleración centrípeta. Científico. Ujú, De ahí viene la aceleración centrípeta. Siempre bien. que existe un movimiento circular, existe, vamos a redundar, una aceleración centrípeta. ¿Por qué se llama centrípeta? Porque va hacia el centro. Claro, por eso tiene ese nombre, porque este es el centro, ¿no? Ujú, Entonces, ¿cómo se calcula la aceleración centrípeta? Omega cuadrado por R. Esa puede ser una forma de calcular. La velocidad angular al cuadrado por el radio. Y ya tengo la aceleración centrípeta. O si no, la aceleración centrípeta también se puede calcular. Lo voy a poner acá resaltado en la hoja, porque esta es la fórmula más importante, ¿no? Velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. También así se puede calcular. De cualquiera de las dos formas. Depende de que me estén dando. Si me dan la velocidad tangencial,
la elevo al cuadrado y lo divido por el radio. Y listo. Claro. Si me da la velocidad angular, la elevo al cuadrado y la multiplico por el radio. Así se calcula la aceleración centrípeta. A ver qué me llegó. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de esto? Ah, vamos a las preguntas, ¿no? Teóricas. Bueno, pregunta si la aceleración centrípeta es un vector. Sí. Su dirección y sentido. Y cuáles son las expresiones que permiten calcular la aceleración centrípeta, también ya lo charlamos. Así que en esta clase de hasta ahora vimos todas las preguntas del cuestionario, que son necesarias para empezar a hacer los problemas. Bien. Vamos a hacer el primer problema. Un punto recorre una circunferencia de 0,5 metros de diámetro en 0,2 segundos. ¿Cuál es su velocidad tangencial? Hay una técnica de estudio para física Sí. muy útil que la descubrí en la facultad y me re sirvió. Al principio me parecía un bajón, pero después me di cuenta que no era. Cuando estudiaba, esto, o sea, la ventaja de este método es que cuando uno se da cuenta cuando está estudiando para el examen, Claro. no sirve antes. Sí sirve en el sentido de que uno está prolijito. Pero, ¿en qué consiste? Ahora comparto la pantalla. Consiste en copiar la consigna. Copiarla de puño y letra. O cortar la Claro. fotocopia y pegarla. Cualquiera Sí, de sí, las dos sí. opciones es buena. Eso es lo que estaba haciendo, digamos, para empezar a desarrollar todo. Bien. Una cosa más de esta técnica consiste en que no hay que copiar todo. Bien. Solo el que uno va a hacer en el momento. Ujú. De diámetro en 0,2 segundos. ¿Cuál es su velocidad tangencial? Bueno. Entonces, copio el ejercicio 1 y luego de poner el ejercicio 1 pongo los datos, siempre van los datos, siempre va la ley y siempre va la resolución. También puede ir un dibujo. Pero cuando hago un ejercicio de física, copio el enunciado 1, datos, ley, resolución, lo trato de hacer y después empiezo a copiar el ejercicio 2, cuando termino de hacer el 1. Bien. Es muy útil esa técnica. ¿Cuándo se nota esta técnica? Cuando uno termina el examen, digamos. Claro. Cuando va a estudiar para el examen. Porque si no, después, ¿qué pasa? Ocurre que uno le quedan las consignas por un lado y los ejercicios por otro. Entonces tiene que andar comparando. Y a veces uno pierde las consignas. Y después ve un montón de números, pero no sabe de qué se trata. En cambio, teniendo la consigna ahí al lado, uno enseguida puede darse cuenta de cuál es la manera de hacerlo. Bien, vamos con los datos. Una circunferencia de 0,5 metros de diámetro. O sea, me dice el diámetro. Ay, testita, perdón. El diámetro, se utiliza ese signo para diámetro, es de 0,5 metros. Bien. En 2 segundos. Me está dando el tiempo, ¿no? 0,2 segundos. Si es segundos, me da el tiempo. Me está preguntando cuál es la velocidad tangencial. Vamos a la ley. La velocidad tangencial, velocidad angular por radio. ¿Tengo la velocidad angular? No. Tengo el radio, porque es la mitad del diámetro. Claro. Lo hago acá. 0,5 dividido 2 me da 0,25. O sea, yo sé hacer esta cuenta, pero las hago en la calculadora porque eso les sirve a las personas que están aprendiendo esto. Claro, sí, sí. Bueno, luego que tengo esto, tengo que calcular. El radio lo tengo, 0,20, pero no tengo la velocidad angular. La velocidad angular es el cambio de ángulo en función del tiempo. Bien, ya tengo la fórmula. Vamos a calcular la velocidad angular. Dice, un punto recorre una circunferencia, o sea que ¿cuántas vueltas dio?
No lo sé, pero fue, a ver, explíqueme de nuevo. Dice que un punto recorre una circunferencia, ¿no? Sí, en 0,25, en 0,2 segundos. Eso. O sea que ¿cuántas vueltas dio? Una. Claro, una sola. Bueno, acá tengo que explicar algo que es importante. Una vuelta son 360 grados. Claro, Ya lo sabemos. Pero en la calculadora se utiliza mucho una equivalencia, que es que 360 grados equivalen a 2pi. Radianes se pone ahí, o 2pi solamente. ¿Qué pi? El claro. 3,14. Sí existe una relación, que no vale el caso explicarla ahora. Pero nosotros cada vez que hablemos de una vuelta, lo que vamos a hacer, en vez de poner 360 grados, vamos a poner 2pi. Nada más. Ujú, Sí, porque es el método, el sistema de unidades que nos conviene usar. Se podría colocar 360, ¿eh? Pero el más ujú. utilizado es este de acá. Entonces, si yo tengo que 2pi. calcular la velocidad angular, va a ser 2pi sobre 0,2 segundos. O sea que tendría que hacer 2 por 3,14, que es lo que vale pi, ¿no? Claro. Sobre 0,2 segundos. Eso, yo sé que resulta raro eso. No es fácil eso, entenderlo al principio, porque pi, pero así funciona. No, yo ahí lo comprendo. No, no es difícil. Y ahí me queda 1 sobre segundo. 1 sobre segundo. Ujú, Bien, una vez que tengo 1 sobre segundo, calculo la velocidad tangencial, que en este caso va a ser la velocidad angular, 31,4, 1 sobre segundo, por el radio, que dijimos que era 0,25 metros. Acá ocurre algo muy bueno, ¿por qué? Porque me queda metros sobre segundo, que es la unidad de la velocidad tangencial. Entonces agarro la calculadora, hago 31,4 por 0,25. Y eso me da 7,85. sí, Entonces la velocidad tangencial va a ser igual a 7,85 metros sobre segundo. segundo. Y ahí terminaríamos el primer problema de movimiento circular uniforme. Bien. Una vez que termino el primer problema, empiezo el 2 y me tomo los 30 segundos que me lleva, o un minuto de copiarlo, como mucho. Claro. Y eso es bueno tenerlo tal vez en un, en un cuaderno o en una carpeta que tenga hoja, porque el no tenerlo así genera mucho estrés, genera Claro. estrés. Sí, sí, sí. Y para alguien que está en su vida, que está trabajando, capaz uno cuando está en la escuela, digamos, eh, que por ahí los papás nos ayudan con los estudios, lo que puedan, ¿no? Uno Claro. se concentra en la escuela, entonces puede tener tiempo para buscar hoja en la mochila y revolver. Pero Mm, cuando uno tiene ya más ocupaciones, no. Más sí. responsabilidades, no. Hay Entonces que ser más conviene. ordenado. Sí, Sí. sí. Y esta técnica que le recomiendo lleva un poquito más de tiempo, no mucho más que el otro, pero organiza el Claro, estudio y el aprendizaje. claro. Entonces uno siempre va a escribir los datos, la ley y la resolución, la consigna, para que tampoco aparezca mezclado todo en la hoja, porque a veces uno empieza a hacer Claro, porque cuenta, si no es ah, muy uno, engorroso. claro, empieza a hacer la cuenta por acá, y también esto es la manera que yo voy a leerlo después cuando yo estoy buscando como profesor lo que tengo que corregir. em, lo primero que voy a tratar de buscar es que si encontraron los datos. Lo Claro. segundo, si saben qué ley están utilizando. Porque si a mí me aparece esto nomás, yo tengo que andar adivinando. ¿Y acá qué usó? Y bueno, me imagino que habrá usado eso, pero Claro, es como hacíamos antes cuando íbamos a la escuela, que hacíamos el planteo y después la solución, y es parecido. claro, porque esto habla de uno, como estudiante, ¿no? Claro.
del nivel de estudio que Pronunciación. tiene uno, se nota acá. Bien. Entonces, por más que después haya un error, supongamos hicimos una cuenta mal, en vez de multiplicar, dividimos. Como en vez de 3,14 pusimos 3,84, por decir algo. La predisposición del que está corrigiendo es diferente. Porque Claro. yo cuando tengo que corregir, o sea, uno tiene que vender su producto. Es así, es una venta esto. Sí, sí. Uno tiene que venderse como estudiante, y decir yo sé y demostrarlo. Demostrarlo, exactamente. Y una forma de demostrarlo es escribiéndolo de una manera ordenada. ¿Hay otras maneras de escribirlo ordenadamente? Sí, debe haber un millón, no las conozco. Esta es una, la recomiendo, nada más, no es Bien. obligatorio. Bien, corto Bueno, el Dani, video, nos vemos en un ratito en la clase de análisis, que vemos límite hoy listo. a pleno. Sí, sí, sí. Y bueno, Ya ahí ya sigue como venía, y ahí sigo como, ¿no? claro, ahí tengo que Claro, seguir claro, sí, sí. Es lo que el me explicó programa. anteriormente. El lunes, el viernes, tenemos una clase a las 2 de la tarde para ver De- cosas de análisis ujú, que viejitas, tengamos dudas claro. Y para física, el lunes a las 4. a las 4. El lunes a las 4. Listo, nos Bueno, vemos. listo, Dani. Nos vemos entonces. Nos vemos un ratito. Los que están viendo en YouTube esto, un like le voy a pedir, ¿sí? Compártanlo si ven que es útil. Obvio. Aprovecho.